todos, invitados especiales, amigos y amigas, público en general. Gracias por acompañarnos a la presentación del libro Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes, del periodista y autor Alan Rivera Prieto. Para nosotros es realmente un honor que este reconocido peruano en el extranjero haya escogido su país natal para el lanzamiento de este libro histórico en una gira que además incluye países como Guatemala, México y también los Estados Unidos, donde él radica. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Palacios Pasapera, soy comunicadora y para mí será realmente un honor conducir este importante evento literario como maestra de ceremonias. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de la vicepresidenta del Perú, la doctora Mercedes Arauz, quien viene dedicando gran parte de su esfuerzo a un tema tan importante y trascendental como es la inmigración. También un agradecimiento especial a la empresa Caliza Inmobiliaria por su apoyo filantrópico a la publicación del libro y a este evento cultural que justamente el día de hoy, esta noche, nos congrega. Como sabemos, el tema migratorio es un asunto de mucha relevancia para nuestro país, para el Perú. Las estadísticas indican que aproximadamente un 10% de peruanos viven en el extranjero, la mayor parte de ellos en los Estados Unidos. Esto significa cerca de 2,5 millones de peruanos viviendo fuera de nuestro país, los cuales envían anualmente al Perú un promedio de 13.000 millones de dólares en remesas, contribuyendo así sustancialmente al crecimiento de nuestro país. Sin duda, la inmigración, que nos toca a todos de una u otra manera, es, en la actual coyuntura nacional y mundial, un tema que hay que tratar minuciosamente. Y justamente el libro que hoy presentamos, Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes, no puede llegar en un mejor momento. Damos a continuación una cálida bienvenida a nuestros panelistas de la noche, a quienes voy a ir llamando uno por uno para que vayan ocupando sus respectivos lugares. Mercedes Arauz Fernández. La doctora Mercedes Arauz Fernández es economista y maestra. Durante el segundo gobierno de Alan García Pérez ocupó los cargos de ministra de Comercio Exterior y Turismo, ministra de la Producción y ministra de Economía y Finanzas. Ella fue elegida como segunda vicepresidenta de la República y también congresista de la República por el Partido Peruanos por el Cambio para el periodo 2016-2021, como todos sabemos. Para el año 2016-2017 fue elegida como presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, así como miembro del Consejo Directivo del Congreso, de la Comisión Permanente, de la Comisión de Presupuesto y también de la Comisión de Relaciones Exteriores. Su interés por el tema inmigratorio es bien conocido por el país. Ella es la autora de la Ley de Repatriación de Capitales para peruanos en el extranjero. Vamos a darle una cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Adelante. Nuestro siguiente invitado, el siguiente panelista es el señor Ramiro Escobar Lacruz. Ramiro Escobar es periodista especializado en temas internacionales y también ambientales. Cuenta con un diploma en Comunicación y Medio Ambiente en la Universidad Pompeu Fabra. Está ubicada en Barcelona. Ha ganado diversos premios tales como el Premio Nacional de Periodismo Juan Landázuri Ricketts, el Premio de Reportaje sobre Biodiversidad, otorgado por Conservación Internacional. Ganó también el segundo Premio Latinoamericano de Reportajes sobre Biodiversidad. También obtuvo el Premio Periodístico Solidaridad con los Refugiados. Actualmente, además de escribir sus columnas en La República, diario local, Ramiro Escobar Lacruz colabora en el Perú con la revista Poder y en el extranjero con el diario El País de España y el portal Oeco Amazonia de Brasil. Él es profesor de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de otras casas de estudio. En el año 2009 fue reconocido como el mejor profesor de la carrera de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Un fuerte aplauso para él. Y por último, nuestra tercera panelista
es Maritza Espinosa Huerta. Maritza Espinosa, la moderadora además del debate de esta noche, es periodista, editora periodística y entrevistadora del grupo La República por los últimos 33 años, tiempo en el que se ha desempeñado como editora de la revista BSD de fin de semana, editora de la revista Política Domingo, editora también de Fama, revista diaria de espectáculos, comentarista de temas televisivos en la columna Palos de Ciego, ex entrevistadora de personajes diversos en la contraportada del diario La República, ex co-conductora del programa radial Entrometidas y actualmente realiza la entrevista política de la revista Domingo y escribe su columna semanal Choque y Fuga. Adelante, Maritza. Como podemos ver, esta noche tenemos una terna de lujo para presentar ilegales, verdades y mentiras en un país de inmigrantes. Y pido un fuerte aplauso para ellos, para la mesa que ya está servida, casi servida porque falta el actor principal. Recibimos ahora al autor de este esperado libro, el periodista y autor literario Alan Rivera Prieto. Alan Rivera Prieto es periodista, filósofo y también político. En el área de la filosofía centró sus investigaciones en la crisis de liderazgo y de los partidos políticos que viene ocurriendo desde la última década del siglo XX. En el año 1993 presenta su investigación Crisis Política y Espacio Público, en la que relaciona este fenómeno con el acelerado desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. Desde adolescente, en la escuela secundaria, él tuvo una intensa vida política que se extendió por cerca de 18 largos años, en los que pudo interactuar y entrevistarse con numerosos líderes políticos, logrando así percibir las más profundas y reales motivaciones humanas en su búsqueda del poder. En los últimos 23 años se ha dedicado casi por completo al periodismo en el Perú y en los Estados Unidos como investigador, reportero, también como productor ejecutivo de noticias y presentador de televisión. Y además a escribir artículos de análisis político internacional en Estados Unidos y también en México. Actualmente es editor nacional de asignaciones en la cadena internacional NBC Telemundo. Sin más preámbulo, dejo entonces el uso de la palabra a mi colega Maritza Espinosa Huerta, quien va a moderar el debate, y invitamos obviamente a Alan Rivera para que haga su aparición. Y un fuerte aplauso para él. Él es el invitado de lujo de esta noche especial. Adelante, Maritza. Gracias, Carla. Para mí es un honor estar aquí presentando el libro de mi amigo Alan Rivera, aparte del buen periodista que es él, y que está ejerciendo ahora la profesión allá en los Estados Unidos. Lo recordamos por su presencia en la televisión y en la radio aquí hace 3 lustros. No tanto. Y creo que el libro reviste una especial importancia, no solamente porque de repente después de la campaña presidencial americana el tema de la migración ha cobrado una especial importancia en el mundo, sino porque el libro de Alan tiene algunos enfoques para mí bastante originales, inusuales, ¿no? Porque muy a menudo hay un enfoque de la migración como un problema social, a veces como un problema cultural, a veces incluso como una amenaza para la seguridad de los países, como ocurre ahora en gran parte de Europa. Pero el enfoque de Alan ve el tema de la migración como un tema fundamentalmente económico, ¿no? Nadie está loco como para irse a otro país a pasarla peor que en el suyo. Esa es una de las frases del libro. Pero además, creo que es interesante en el enfoque de Alan que, a pesar de que el libro se llama ilegales entre comillas, porque él no acepta este término, ¿no? Porque un ser humano no puede ser ilegal. Ilegal puede ser un acto, puede ser un suceso, pero un ser humano no. Entonces él prefiere llamarlos migrantes sin autorización. De eso va a hablar luego, obviamente, cuando le toque el turno. Y creo que también dentro de este esquema, lo interesante del enfoque de Alan es que frente a la migración como un tema fundamentalmente económico, las leyes americanas especialmente
se han quedado rezagadas, se han quedado en un nivel burocrático por conveniencias políticas, por una serie de razones, pero también por algo que a veces no se dice del todo, ¿no? Que es este trasfondo racista de miedo al diferente que hay en muchos países avanzados, ¿no? Que es un problema que estamos viendo además en Europa y que en los Estados Unidos se expresó de alguna manera en el resultado de las últimas elecciones, con la subida de Donald Trump a la presidencia. Pero bueno, no me voy a extender mucho, dejo con la palabra a nuestra vicepresidenta Mercedes Arauz. Bienvenida. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias y felicitar a Alan por tratar este tema. Creo que es un tema muy importante dada la coyuntura global. No es un tema solo de Estados Unidos, como bien se ha dicho ya ahora, es un tema de todos los países, inclusive acá en el Perú. Ya estamos con estos debates de, por ejemplo, ¿por qué existe un muro hoy entre Ecuador y Perú? ¿Qué hacemos con los venezolanos que están viniendo ahora a vivir a nuestro país cuando nosotros vivíamos y salíamos hacia Venezuela entre los 60 y los 70, ¿no? Y nos recibían? Y bueno, la verdad que creo que el enfoque que le da es un enfoque muy realista, quizás porque soy economista y pienso de esa manera, pero es bastante realista mirar el tema como un enfoque económico. Desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre, de la creación, digamos, de que nos volvimos Homo sapiens hace 10.000 años más o menos, que comenzamos a poblar el mundo, nosotros fuimos migrantes. El ser humano es un ser migrante. ¿Por qué? Porque los primeros asentamientos, bueno, el ser humano es mayor que los 10.000 años, pero digamos que los 10.000 años es lo que nos hace el ser humano que logre estar en asentamientos humanos, ¿no? Porque comienza a hablarse de la revolución agrícola, digamos, cuando empezamos a ser agricultores y dejamos ser solamente recolectores. En esa transición, bueno, si éramos recolectores caminábamos el mundo y íbamos buscando dónde conseguir algún producto, pero una vez que nos asentamos, también hay momentos donde la escasez de recursos se comienza a dar y por lo tanto tenemos que expandirnos. ¿Cómo lo hacemos? Es o ampliando la posibilidad de tener espacios a través del comercio, ampliando la posibilidad de mover no solo los recursos a través del comercio, sino moviendo las personas, es la otra fórmula, la movilidad de personas, o bueno, si no, ya cuando la cosa es más difícil, le hacemos una guerra. Entonces son las soluciones que siempre el hombre ha encontrado en su proceso de expansión. Entonces, no es raro que haya migraciones en el mundo. Estados Unidos en particular, como bien se dice en el libro, es un país de migrantes, creado por migrantes. Tanto es así que el padre del presidente, como bien lo dice el libro, el presidente Donald Trump es un migrante que llegó sin saber leer ni escribir en inglés, que no tenía dinero y que se asentó en ese país y hoy día, claro, su hijo y sus nietos ahora son personas millonarias. Y en América Latina y en el mundo, este caminar y este movilizarse siempre ha existido. Y obviamente cuando se da este fenómeno, nos olvidamos de las posibilidades de enriquecimiento que genera para el lugar donde se ubica estas personas a esa locación. Porque no es un tema donde llegue el migrante y eso se lo llevan los recursos a su país de vuelta. Normalmente el migrante más bien genera un valor. En los estudios de economía normalmente lo que se dice es que uno pretende traer el valor que genera el migrante con mayor capacidad o económica o intelectual o financiera, digamos, ¿no? Y por eso tratamos de traer, hay todas teorías acerca del brain drain y cómo hacer atracción de cerebros en las locaciones. Estados Unidos, por ejemplo, tiene el fenómeno de Palo Alto, la zona donde está la zona más desarrollada en este momento intelectualmente, que es en California, el Silicon Valley, exactamente, que está formada básicamente de migrantes, principalmente asiáticos, pero también podemos encontrar a jóvenes peruanos trabajando en Facebook, dando conocimiento y siendo muy jovencitos empezando a trabajar. Y ahí hay una generación muy grande de valor y conocimiento para ese país. Pero el valor también se da en los braceros, el pastor que iba a trabajar a Colorado desde la puna peruana. Todo eso genera valor para esas comunidades.
y genera un valor que a veces no lo queremos ver, porque claro, son a veces esos trabajos los que las familias americanas por lo menos no han visto, ¿no? Pero nos pasa también cuando nuestras familias han mandado migrantes a Chile, ¿no? Y tenemos a señoras que han sido las nanis chilenas y que han hecho que la comida peruana se vuelva tan popular que ahora crean que lo hemos saltado desde ellos, ¿no? Entonces, es parte del proceso natural de asimilación, ¿no? Entonces, si uno es extranjero en otro país se asimila, se adapta, aprende el idioma, comienza a pasar, además nuestros hijos aprenden el idioma rápidamente. A mí me ha tocado estar en 2 ocasiones viviendo fuera, una cuando era estudiante y otra cuando era estudiante de mi posgrado y la segunda hace poco en México, ¿no? Y por supuesto tenía que adaptarme a la cultura en la cual estaba viviendo. En Estados Unidos mi asunto era adaptarme, porque vivía en Miami, no solo a los latinoamericanos, sino adaptarme a los americanos que vivían ahí, conocer su cultura y entenderlos más, ¿no? Porque era más fácil para mí estar en un espacio más académico, universitario. En México era aprender a comer chile, olvidarme de mi ají, comer chile y comer tacos y vivir. Y sí, no, jalapeños no es lo más rico es el habanero con que yo hacía mi cevichito en la casa. Pero era adaptarme a ese espacio cultural, entenderlo y entender pues las diferentes formas que dicen qué cosa está no voy a decir el resto porque es una grosería, ¿no? Pero todo va con el lenguaje, con la actividad, y uno se adapta a la vida, pero también sigue siendo extranjero, te sientes extraño en el lugar. Entonces también tratas de preservar en algo tu espacio cultural, tus tradiciones, te juntas con los peruanos de alguna manera, siempre estás, como digo, comiendo un cevichito o agrupándote para escuchar un poco tu música, y eso pasa en todos los países en los cuales estamos. Para el que no conoce tu cultura es extraño y te va a tratar diferente. Y así seas el más blanco, transparente, color leche pura vida, te van a tratar como latino, extranjero y raro. O sea, no es un tema solamente de una concepción racial. Acá en Lima, los migrantes también los tratábamos diferente porque eran de la sierra, y el peor insulto no es que te digan cholo, sino que te digan serrano, ¿no? O sea, porque ya vienes de otro espacio. Es grave, ¿no?, que haya estas discriminaciones entre nosotros y que estén presentes, pero es parte del tema de que no reconocemos al otro como parte de nuestra identidad y lo separamos y tenemos el miedo también de que me puedan desplazar. Eso es lo que ha sucedido en muchas de estas elecciones recientes, ¿no? En Estados Unidos las elecciones claramente muestran la vocación de no entender el ingreso de los migrantes, en esta ocasión los latinos principalmente y árabes y otros, porque el Midwest no entiende esa situación, y es una sociedad, la palabra sería el equivalente a lo serrano nuestro, ¿no? Es el redneck, digamos, de la vida americana, y no entienden al migrante, no lo conocen. Al principio aún no lo pueden aceptar, pero ya cuando comienzas a ver que toda tu área agrícola está poblada de trabajadores foráneos, migrantes, mexicanos mayormente, ya comienzan a asustarse, ¿no? Se sienten desplazados, más cuando una economía no crece, como ha sucedido luego de la crisis financiera del 2008, la economía americana crece pero a pasos muy lentos, aletargados, entonces la torta no es tan grande para repartir, ¿no? Ahí hay un elemento que hace las cosas más difíciles. Y pasa lo mismo en Gran Bretaña con el Brexit, que en realidad han sido las poblaciones más adultas las que votaron por el Brexit, las poblaciones que sentían que perdían un espacio frente al resto de Europa y que no sentían los beneficios que traía Europa en esta integración, que era la integración más valiosa que se habían hecho en el siglo XX para evitar las guerras en Europa, ¿no? Porque la unión del carbón y el acero, que es la simiente, se basa justamente en evitar que vuelva a haber una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, estas poblaciones que se sienten desplazadas comienzan a temer. ¿Y qué hacen? Cortan posibilidades de movimientos de personas, porque movimiento de bienes les da miedo, perder el comercio, pero movimiento de personas sí es un tema muy sensible, ¿no? Y bueno, obviamente, los políticos, y ya lo vemos en nuestro Parlamento también,
algunas veces prefieren tomar algunas medidas que sean populistas, aunque sean injustas con el desarrollo de su país, y por eso la tesis que tú planteas me parece interesante, de que la legislación va justamente atrás de lo que puede ser un fenómeno económico provechoso para las naciones, y se queda pues en el populismo y en la simpleza. Entonces creo que por ahí va mi lectura de lo que está aquí. Bueno, ahora que Mercedes mencionaba el tema del lomo saltado chileno, entre comillas, me vino a la memoria unas declaraciones, no recuerdo el nombre del embajador chileno que estuvo acá en un momento en que había una cierta crisis de las relaciones, y lo entrevistaron en radio, y él dijo una cosa que a mí me pareció hermosa, y que la recordé un día con Alejandro Neira, el director de la Biblioteca Nacional, porque él ha sido pues agregado cultural en Chile. Dijo una cosa que me pareció maravillosa. Él dijo que es cierto que han ido muchísimos peruanos y que han desarrollado oficios de repente modestos, pero que había que valorarlo, dijo, porque desde que se dio esta migración peruana, habiendo, bueno, el fenómeno de que muchas familias chilenas tienen nanas peruanas, decía, desde ese momento nuestros hijos comen mejor y hablan mejor el español. Me encantó cómo desde la perspectiva chilena podía valorarse algo que a nosotros no nos pareciera un gran aporte, pero lo es, ¿no? Y la migración tiene lados fascinantes y maravillosos porque, como dice Mercedes, finalmente se trata de seres humanos, ¿no? O sea, aunque eso cause incertidumbre, pero se trata de un acercamiento entre seres humanos, y eso siempre es rico. Y bueno, ahora quiero cederle la palabra a Ramiro Escobar, creo que uno de los más destacados analistas de temas internacionales y compañero mío, columnista de La República. Ah, tienes tu micrófono ahí. Por algún lado. Había un micrófono. A ver. ¿Sí? Ok, bueno, gracias por la invitación, ante todo, gracias Alan, gracias a la mesa que me acompaña y gracias a los amigos y amigas que están acá. Yo lo que quería hacer era de pronto hacer una reflexión un poco en espiral, y como soy periodista como Alan, y para usar un término muy de moda, muy de este tiempo, linkear un poco la atmósfera global que nos rodea para entender que este es un tema muy de este tiempo y cómo el libro de Alan se mete al corazón de este tema, centrándolo en Estados Unidos, pero dándonos pistas para entender algunas cosas que pasan en el planeta. Por ejemplo, no sé si ustedes están viendo esta serie que está pasando en Geo, Genius, que es sobre Einstein, ¿no? En uno de los capítulos hay un momento que Einstein va a pedir una visa para ir a Estados Unidos y el cónsul de Estados Unidos le pregunta, ¿no? ¿Usted es miembro del Partido Comunista? Einstein lo mira y le dice, no, hay problemas más importantes en Alemania, ¿no? Algo de eso cuentas tú en una parte del libro cuando se describe las razones por las cuales a las personas en distintos momentos de la historia se les impedía o se les limitaba la entrada a Estados Unidos. Y tomando un poco lo que decía a nuestra vicepresidenta, Mercedes, hay algo que me parece central entender, y ella lo precisaba bien, ¿no? La historia del mundo es la historia de las migraciones. Prácticamente no hay ningún planeta, ningún país, estoy pensando ya en Marte quizás, con los problemáticos que somos en la Tierra, ¿no? La próxima migración. No hay ningún país en el mundo que no se haya hecho por migraciones. El Perú, por supuesto, no es la excepción, y Estados Unidos menos, ¿no? Y yo les invito, por ejemplo, a que vean, seguramente muchos la han visto, esta película famosa, premiada, Pandillas de Nueva York. ¿Cuál es el tema? Inmigrantes que van llegando y se pelean entre ellos por el espacio público en Nueva York. Esa es la historia de Estados Unidos. Hans Magnus Enzensberger, un poeta y ensayista alemán, tiene un libro muy pertinente para ese tema que se llama La Gran Migración. Y él sostiene que la historia del mundo es esa. Y da unas cifras espectaculares de cómo aumentó la migración hacia Estados Unidos, más o menos a mitad, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, que es justamente la época en la que ocurre esta película, ¿no? O lo que se cuenta en esta película. Entonces, como bien ha dicho Mercedes, esto es algo que no se debe evitar con un muro, ¿no?
Y en el libro de Alan esto está descrito de manera bastante certera, ¿no? Tú puedes hacer muros, puedes hacer leyes, puedes hacer normas que traten de impedir el fenómeno, pero el fenómeno va a seguir. Sigue en Europa, sigue acá. Efectivamente, ahora vemos venezolanos en las calles, como antes no había. En algún momento nosotros estuvimos tratando de ir a Venezuela, ¿no? Hay muchos peruanos en Chile y, por supuesto, hay muchos peruanos en Estados Unidos. Entonces, sintiendo esa atmósfera global marcada por la inmigración, que nunca se va a poder evitar porque efectivamente el ser humano no es sedentario, siempre nos estamos moviendo. Revisen la historia del primer homínido, cuando pasa a ser un Homo sapiens, empieza a correr, ¿no? Y los países luego, con el paso de los siglos, establecen fronteras, pero el fenómeno va a seguir. Entonces, centrándonos en Estados Unidos, Alan se mete a modo, si me lo permites, de un gran reportaje. Creo que el libro es como un gran reportaje, ¿no? Que tiene una serie de datos, ¿no? y interpretaciones de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y una primera cosa que me parece central es la precisión en los términos, ¿no? Hay un capítulo entero prácticamente donde él explica con mucha precisión por qué el término ilegales está mal usado y es un despropósito. Como hemos comentado ya acá, por la simple razón de que no hay una persona ilegal. Y además por algo que me parece fundamental en tu libro, Alan, y es esta demostración palmaria de que la propia situación es la que llama a una serie de hechos ilegales de los que participan no solo las personas, estos inmigrantes, que creo que de manera muy pertinente tú llamas inmigrantes sin autorización, sino las propias empresas. Pero da la impresión, como se nota en lo que cuentas en el libro, que el foco de la sanción se pone en el que va, ¿no? Y no en todo el sistema que genera la situación, que llega a unos niveles de absurdo impresionantes, ¿no? Una serie de normas que no se cumplen, continuas amnistías, ¿no? Y una situación que a pesar de todo continúa. Yo recuerdo que en una ocasión estuve en un pueblo que se llama San Isidro, que está cerca de San Diego y que es la frontera con Tijuana. Y me impresionó mucho que yo estaba yendo en un auto por ahí, y no sé si alguien conoce esta parte, pero es un cartel que está en varias partes de Estados Unidos, no estaba cerca de la frontera, hay un pase ahí, y de pronto había un cartel como acá, es un cartel de señalización, de señalética en la carretera, ¿no? Y acá son los carteles que uno ve cuando hay una curva, cuando van a caer piedras, y uno ve ahí la señal que te indica que ahí pueden caer piedras, pero de pronto lo que había era un cartel de señalización en la vía, donde había una familia que es algo parecido a esto. No sé si tú lo has visto, ¿no? Sí. ¿No? Están como corriendo. Sí, exactamente, ¿no? Y yo me quedé impresionado, dije, ¿a qué niveles hemos llegado, no? O sea, un cartel es casi como si pasaran las vacas en la frontera entre San Isidro, en California, y Tijuana, en México. Entonces creo que todos estos son señales del absurdo, ¿no? De cómo este tema se está tratando de una manera hasta se diría antibiológica, porque el ser humano va a seguir migrando, ¿no? Absurdo desde el punto de vista legal, y que no tiene en efecto en cuenta algo que él señala, ¿no? Y es este asunto de la economía, ¿no? Mientras hay una demanda, la gente va a seguir viniendo. Mientras la gente no tenga cierta estabilidad mínima en sus países, él cuenta algunos casos ahí, la gente va a seguir migrando en busca de una situación económica mejor, ¿no? Mientras los políticos hagan una especie de juego de carambola con esto, ¿no? Va a seguir ocurriendo esto. Es muy interesante además darse cuenta de algo, ¿no? Y es que, como bien señalas en el libro, ¿no? Pareciera de lejos que hay diferencias entre la posición republicana y la posición demócrata, pero no es tan así, ¿no? Obama fue uno de los que más deportó inmigrantes sin autorización en su periodo, ¿no? No en todo el Partido Republicano se tiene esa posición, no en todo el Partido Demócrata se es más favorable a la inmigración. Yo me acuerdo que en la campaña de Obama, en la primera, en el 2008, yo estaba en San Diego justamente, un lugar que está cerca de la frontera, y él habló frente a una multitud de un
colectivo hispano que seguramente conoces, Alan, que se llama La Raza. Sí, ¿no? La Raza, claro, es uno de los grupos más poderosos. Y entonces yo recuerdo que Obama dijo así concretamente: cruzaremos las puertas de la Casa Blanca con ustedes. Una enorme ovación, ¿no? Por supuesto trató de llevar adelante una reforma migratoria que no pudo por la oposición republicana, pero a la vez hubo deportaciones. Y esto creo que es una señal de que hay algo en la política que no hace fluido y no hace inteligente, digamos, la respuesta a este antiguo fenómeno de la migración que ahora, a mi juicio, solo está teniendo una nueva etapa, no está, probablemente lo que estamos viviendo ahora es un episodio con otros personajes y en otro contexto de lo que pasó y lo que se cuenta en Pandillas de Nueva York, ¿no? Y me prometería decir algo más y no sé, después podemos volver a hacer una nueva ronda de comentarios, ¿no? El encadenamiento de la economía a la migración me sugiere algo que me parece que habría que pensar un poco, ¿no? Y es ¿por qué la gente sale de sus países, ¿no? Y por qué los países de donde va la gente, a Estados Unidos o otros, o a Europa, por ejemplo, tienen una situación precaria, ¿no? O una situación que no le permite, por ejemplo, a alguien, tú señalas ahí el caso de alguien que era, me parece que futbolista, ¿no? O comentarista de televisión, ¿no? ¿no? Y de pronto va allá y tiene una situación más favorable. Yo creo que hay que también pensar en la situación de la economía mundial y cómo funciona, ¿no? Algún cambio, por ejemplo, en la manera como funciona el tesoro en Estados Unidos puede provocar un efecto en el resto de países, ¿no? Subidas de intereses, etcétera, ¿no? Entonces, hay un encadenamiento, creo, en una situación que provoca que la economía mundial no sea finalmente tan justa y que mucha gente quiera ir a un país donde se vive mejor, ¿no? Por lo menos en términos económicos, ¿no? Porque la situación del mundo pues no es una situación equitativa, ¿no? Y eso es algo que yo recuerdo que me dijo en una ocasión el cónsul ecuatoriano en Barcelona, donde yo estudié, ¿no? En vez de mandar cooperación española a Ecuador para levantar la situación de los pobres ecuatorianos, él decía, sería más importante que nos compren bananos y el saldo sería más favorable. Pero hay estos elementos que generan esta situación donde mucha gente quiere ir a un solo lugar o unos cuantos lugares. Y efectivamente se genera una demanda económica para que la gente vaya, pero se generan leyes absurdas que no permiten, ¿no?, que esa integración se dé de manera viable, digamos. Yo dejaría mi comentario acá por el momento y podemos seguir desbrozando algunas reflexiones al calor de esta conversación. Gracias, Ramiro. Y bueno, el libro de Alan trae una cantidad de información muy acuciosa, levantada de manera periodística, a manera de un gran reportaje periodístico, y de verdad, una de las sorpresas que he tenido también, por ejemplo, es enterarme que uno de los gobernantes que fue más abierto en el tema migratorio fue Ronald Reagan, ¿no?, republicano, y que sin embargo está este dato que diste tú hace un momento, que Barack Obama fue quien deportó más gente. O sea, hay cosas que uno no pensaría y que están muy bien tratadas acá. Y bueno, y dejo a Alan Rivera con la palabra para que nos hable de su libro y luego de repente podemos hacerle algunas preguntas. Y hago hincapié en que Alan es una persona que tiene no solo la autoridad profesional y periodística para hablar de este tema, sino que él mismo es un migrante. Exitoso migrante. Alan. Gracias, Maritza. Buenas noches y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias. Para engarzar en el tema de económico que trata el libro, quiero leer una frase de una de las personas más, uno de los millonarios que siempre está en el top 5, en los primeros 5 millonarios del mundo desde hace muchos años, que es Carlos Slim, el mexicano, el empresario mexicano. Dijo en enero de este año, en una conferencia que dio allá en el Distrito Federal, dijo, el mejor muro en la frontera son las inversiones, la actividad económica y las oportunidades de trabajo. Con esto le estaba respondiendo a Donald Trump que el muro que él quiere construir
no tiene sentido porque los inmigrantes van a seguir llegando a Estados Unidos en la medida que Estados Unidos crezca y en la medida que hayan otros países que tienen pobreza. Yo voy a ser más directo todavía con el tema. La economía es la que gobierna la inmigración. La inmigración es un fenómeno del más puro carácter económico. Hay otras razones, pero son porcentualmente muy menores a las que motivan a una persona a salir de su país. Yo quisiera ver si podemos tener la primera lámina ahí está. Quiero comenzar nada más con un punto que es fundamental en el libro y que está en el primer capítulo, que es por qué ilegales, ¿no? Por qué ilegales entre comillas, y a una definición desde la filosofía, desde la economía, desde el derecho, desde el sentido común, que es el mejor sentido que podemos tener los seres humanos, ¿no? El sentido común. Entonces, lo que observamos en esta lámina es que lo primero que hay que hacer para poder hacer una aproximación a un tema es definir el término que estamos usando. Ocurre esto siempre. Es como el 6 y el 9, ¿no? Depende del lugar donde estés parado. Para una persona es el número 9 y para la otra es el número 6. Igual es con la definición de una palabra. Cuando definimos inmigración, si no entendemos la inmigración como lo que es propiamente un fenómeno económico, entonces la aproximación va a empezar a hacerse desde una perspectiva que no va a enfocar el tema, que no lo va a agarrar por donde lo debe agarrar. Es decir, vamos a tomar al toro por el rabo en lugar de agarrarlo por las astas, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte del libro es una aproximación al tema para definir lo que es inmigración como un fenómeno económico. Lo dijo nuestra vicepresidente, que desde que el hombre es hombre, estamos hablando de migraciones. Es algo que va dentro de la persona. Toda persona siempre quiere mejorar, quiere tener una mejor situación económica. Cuando un país le va mal y a uno le va mal, pues empieza a mirar otros horizontes. ¿Y dónde va a ir? A observar. No va a ir a un país que está más pobre. Tiene que buscar un país que está floreciendo. Esto está ocurriendo ahora en Perú y también se mencionó aquí con la comunidad venezolana que está inmigrando. Yo tengo una prima mía, una prima hermana aquí, que vive hace muchos años en Venezuela, gracias a que Venezuela nos abrió las puertas a los peruanos. Y yo creo que el Perú tiene que abrirle la puerta a la inmigración que quiera venir. Cuando en los años 80 y en los años 90, y no me van a dejar mentir aquí ninguno de los que estamos, decíamos la famosa frase, el último que apague la luz y cierre la puerta. Porque mucha gente se quería ir del Perú, porque la situación era mala, y nos íbamos a dónde. La gente se iba a Estados Unidos y se iba a Venezuela. Y Venezuela acogió a muchos peruanos, a miles de peruanos, que luego regresaron o muchos se quedaron, y ahora los venezolanos, que les va muy mal, con un gobierno espurio, voy a decirlo, porque es realmente un gobierno no solamente que es impopular, sino que es un gobierno que ha destruido una economía y ha destruido un país. Muchos venezolanos vienen aquí y se ha percibido un debate en la cual, lo mencionó la vicepresidente, muchas personas tienen miedo del extranjero, del que viene, pero la inmigración, si nos damos cuenta, es muy positiva para todos los países. Hay una transculturización. El inmigrante viene con una capacidad de trabajo, y esto está comprobado, y lo tengo en el libro también, que trabaja 40% más que un nativo del país, el inmigrante. Tiene la capacidad mayor de trabajo, tiene una capacidad para producir más riqueza. Por otro lado, el inmigrante trae su cultura, y sí es cierto que trae costumbres, pero también logra adecuarse e irse insertando en la sociedad, a la nueva sociedad a la que pertenece, poco a poco, ¿no? Los hijos son la mejor demostración. Ya la primera generación de hijos pues empiezan a hablar el idioma cuando se trata de un país donde se habla otro idioma. Por ejemplo, mis hijos, entre ellos hablan inglés. Y tengo una de 21 que llegó a los 9, uno de 17 que llegó a los 6 y una que nació allá, que es la que más le gusta hablar inglés.
Entonces, cuando yo veo que en una ley de inmigración de Estados Unidos quieren poner en la ley que es obligatorio aprender a hablar inglés, yo digo, ¿pero qué les pasa? No conocen el tema. O sea, ellos no saben que a mis hijos, yo tengo que pelearme con mis hijos no para que hablen inglés, sino para que hablen español. Porque se olvidan del idioma inmediatamente porque forman parte de la sociedad en la que se están insertando. Entonces, hay un montón de factores que hay que conocer antes de meterse a un tema como es la inmigración. Y cuando vemos a los políticos que empiezan a plantear leyes desde lo que se les ocurre y no desde la experiencia y desde la realidad, es que a mí se me ocurrió escribir este libro. Porque empecé a ver un debate en Estados Unidos en los cuales querían poner ley, como parte de la ley que se hable inglés, como parte de la ley el que tienen que cumplir un montón de requisitos, ¿no? Para poder entrar al país. Cuando tú lo que tienes es, yo cuento historias en este libro como la de Rudy, una persona que yo contraté en una empresa en la que trabajé hace no mucho, un par de años, y este dominicano llegó legal, pero le costó 26 años llegar legal. Él a los 21 años tenía una energía que no tiene nadie acá, porque el tipo tenía 3 trabajos cuando yo lo conocí y ya tenía 40. ¿Ustedes se imaginan a los 20 años este hombre vital, fuerte, inteligente, preparado en esa economía? Hubiera sido, o sea, se lo perdieron por 20 años. ¿Por qué? Porque las leyes no están adecuadas a lo que es realmente la inmigración. La inmigración es un fenómeno económico, es un fenómeno que se gobierna por la ley de la oferta y la demanda. A mí me ha costado un trabajo entender eso, pero es verdad, porque el trabajo finalmente, ¿qué es? Es un servicio y termina siendo un producto que se da al empleador, y hay que verlo así. Y entonces cuando lo vemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que las leyes tienen que ir a la misma velocidad. Ahí está, ¿no? Las leyes inmigratorias que se basan en una jurisprudencia estática, en una costumbre jurídica que solamente ve las cosas como que la ley tiene que generar la costumbre y no la costumbre genera la ley, como es en el common law. Hay 2 costumbres jurídicas, quiero explicar rápidamente, si tengo tiempo. El common law, que es la costumbre jurídica que dice que la costumbre genera la norma, y la costumbre jurídica romano-germánica, que es que la norma genera la costumbre. Es al revés. Puede parecer que no tiene mucha significancia, pero tiene una significancia medular en una legislación. Los americanos tienen la costumbre common law, que la costumbre genera la norma, pero sin embargo en las leyes migratorias no es así. ¿Saben por qué? Porque hay muchos intereses, y tú lo mencionabas, que tienen que ver ya con actitudes xenofóbicas y hasta racistas, ¿no? Entonces no quieren determinado tipo de inmigración. En el libro, en el capítulo 5, pongo un cuadro muy explicativo de cuántas normas se hicieron para evitar inmigraciones de asiáticos, de chinos, de japoneses, y ahora es un poco de hispanos. ¿Por qué? Porque los hispanos ahora nos hemos convertido en la primera minoría en Estados Unidos, por encima de la comunidad negra. Y eso significa que en el año 2050 la mitad de Estados Unidos va a hablar español. ¿Cómo la ven? O sea, claro, los anglosajones que le tienen miedo a otra raza, a otra etnia, absurdamente, porque es una cuestión cultural, creen que eso va a desplazarlos, ¿no? Porque tienen en la cabeza que ellos son superiores porque tienen la piel blanca, con lo cual es un error. Y ocurre esto: las leyes migratorias están cojas, están con muletas, mientras la economía corre así, 4 millas y media como yo, todos los días. Porque hay que ir rápido, hay que ir a la misma velocidad, ¿no? Otra cosa que quería explicar en la siguiente lámina, bueno, ya esas son otras frases, ¿no? Es que si entendemos bien la inmigración como un fenómeno económico, entonces no vamos a tener miedo.
porque la inmigración va a ir, el flujo migratorio va a ir de acuerdo al crecimiento o decrecimiento de la economía. Hay un cuadro bien interesante que no lo voy a poner aquí para no aburrirnos, pero sí se ve claramente cómo en Estados Unidos los picos de crecimiento de la inmigración van de acuerdo al crecimiento del PBI, o igual o un poquito más adelante, pero generalmente es así, y esto está pasando en el Perú. Por eso está viniendo gente. Un país que le va mal mira al Perú como un país de posibilidades, ¿no? Así que no hay que tenerle miedo a la inmigración. Yo creo que es un fenómeno hermoso que no solamente trae prosperidad económica, sino trae enriquecimiento cultural. Y eso es bueno. Y que los chilenos digan que el lomo salto es chileno. Bueno, pues para mí será pues como el Tex-Mex, ¿no? Ellos, los gringos hacen sus tacos menos picantes, pero tacos al fin y al cabo, ¿no? Así que es una parte de la transculturización que es conveniente al final, ¿no? Que no se roben la autoría nomás. Bueno, sí, bueno, eso es el eterno rollo, ¿no? Gracias, Alan. Y nada, quiero darle la palabra a Mercedes, si tiene algo que agregar sobre este tema. Sí, a ver, cuando yo dicto clases, ahora no estoy dictando clases, pero mi clase es teoría pura del comercio internacional. Y lo primero que explico es que las barreras, las fronteras, son una creación muy reciente en la historia del mundo. Los Estados-naciones no se crearon hasta hace 1700, un poquito más allá, ¿no? Antes eran reinos todos, pero se movían de acuerdo a diferentes situaciones y el establecimiento de los Estados-naciones hace que haya estas cortes, entre comillas, geográficos y de movilidad de personas, para ponerlo en una nación. Hay algún grado de identificación entre lo que forman una nación y se comienzan a contar la historia o el cuento que hace que nos mantengamos unidos, ¿no? Como naciones. Pero es un fenómeno muy reciente en la historia global. Y por lo tanto, es claro que Adam Smith, que primero habló de la ventaja comparativa de una manera corta y no relativa, y David Ricardo, en 1717, si no me equivoco, la fecha tengo que acordarme, hable de la ventaja comparativa relativa. Y básicamente habla del comercio como el sustituto a la movilidad de personas. Y de movilidad, en realidad, de movilidad de factores, habla del movimiento de capitales, del movimiento de factores en realidad. Entonces, estamos hablando de bien lejos en la historia de que los economistas ya hablábamos de este tema. Entonces, si no hay comercio, si hay barreras, lo que hacemos es inmediatamente cortar las posibilidades, ¿no? del crecimiento económico de esas naciones, y por lo tanto las naciones van a tener la intención de moverse y dar el salto al otro lado para poder conseguir el bienestar que no consiguen en el propio, y viceversa, porque también va a suceder del otro lado. Es un sustituto, el comercio, digamos, y es un sustituto relativo a la fórmula de mover gente, ¿no? Obviamente, con la historia avanzada, nosotros hemos avanzado a tener comercio de servicios, que es el gran movimiento que se está dando hoy en día en el comercio, ¿no? Y claro, las fórmulas tradicionales de producción agrícola, manufacturera, pierden la capacidad de atraer trabajo, pero está el sector servicios, es el que se mueve más en el mundo hoy actualmente, ¿no? Y yo me imagino a jóvenes como mi hija buscando oportunidades en el sector servicios de los Estados Unidos, porque es ahí donde están las oportunidades nuevas, ¿no? Y por eso mencionaba el caso de Silicon Valley, pero debe haber muchos más que están en el mundo moviéndose en el tema del sector servicios como el gran atractivo para motivar esta movilización para jóvenes que aún no tienen oportunidades en sus países, porque ese sector servicios todavía no está muy desarrollado y no hay un comercio de servicios activo, ¿no? Para ponerlo así. Pero creo que, como bien dijiste, o sea, y citando a Slim está reproduciendo un poco el concepto de lo que dijo David Ricardo. Está diciendo lo que hace bastantes siglos estábamos hablando. El mejor sustituto a esa inmigración es que los países puedan crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces yo veo que, como bien dices tú, esta legislación que se impone para distinguir a las personas, para separarlas y no incluirlas, lo único que hace es perder al país. Y viendo un poco lo que está pasando, ahora sí, mirando el mapa global, hay países que van a tomar la oportunidad. Entonces, si nosotros además, como vemos en Estados Unidos, se van a cerrar fronteras en el área comercial, porque ya no quieren los tratados de libre comercio, cerramos fronteras para el tema de movilidad de personas,
¿qué va a pasar? Otros países tomarán la ventaja. ¿Qué ha hecho China recientemente? Abrir una oportunidad nueva de integración al mundo, hablando de la ruta de la seda, ¿no? Así lo llama. One Belt, una correa y bueno, no me acuerdo el nombre exacto, pero es hablando de las rutas de la seda, que era como China se conectaba con Europa y con África hace varios siglos atrás, y cómo China seguía viva. O sea, esa es la ventaja de tener países milenarios que reconocen su propia historia, ¿no? Y China tiene esa cualidad. Entonces China está pensando ya cómo hacer posible atraer a estos países y no perderlos, probablemente no necesariamente hablando de migraciones, pero probablemente hablando de comercio e inversiones. Entonces, lo que podemos estar viendo en la historia, y aquí que tú eres el especialista en teoría internacional, de las relaciones internacionales, lo que podemos es ver que va a surgir un país que puede atraer a estos migrantes nuevos. No les llame la atención, yo hace poco estuve en China y varios jóvenes peruanos, emprendedores, porque eso es lo que pasa con el migrante, está siempre buscando un emprendimiento. Jóvenes peruanos emprendedores, que son los que lideran el primer movimiento, ya están allá, buscando cómo hacer comercio con el Perú y China, cómo relacionarlo para vender los benditos arándanos o los nuevos productos que la uva que hemos comenzado a meter. Entonces, hay juventud que quiere, nuestra, que está moviéndose allá y nos contactaron. Entonces, ¿eso qué significa? Esos son los que lideran el movimiento. Posteriormente, podríamos ver que si la relación con China camina muy bien, y yo creo que sí, vamos a ver esas posibilidades de movimiento. Y otros países pueden ver esa oportunidad. Entonces, puede ser la caída de un imperio, ¿no? Por otro. Así que miremos eso como un tema para trabajar. Yo creo que está en proceso eso, ¿no? Serio. Bueno, mientras hablaba Mercedes, me martillaban dos preguntas en la cabeza. Una de ellas es, ¿qué ha pasado con esta ley de estímulo al retorno de los peruanos que creo que se aprobó hace poco? Y la otra pregunta que me martillaba más duramente es, ¿será Mercedes nuestra próxima ministra de Economía? Este tema, hay un síntoma, esos son los amigos aprisa. Bueno, la segunda pregunta, yo sigo en el Congreso tranquila, estoy en la Comisión de Economía, en la Comisión de Presupuesto y en Relaciones Exteriores también. Estoy tranquila ahí. En la primera pregunta, sí, hicimos una ley para atraer el retorno, como oportunidad de atraer a nuestros conciudadanos, básicamente exoneraciones tributarias para traer su homenaje, para traer su automóvil, con montos más altos de lo que estaban en la ley anterior, y pusimos una innovación. Muchos talentos, era un poco más para atraer el tema de talentos, tienen pues por ejemplo un médico, ¿no?, que puede tener maquinaria especializada, que quisiera traerla, darle alguna ventaja para traer esa maquinaria hasta cierto límite, creo que eran $350,000, creo que el valor de la máquina, pudieran traer ese equipo al país y poder instalarse acá y abrir sus negocios, digamos. No digo solo médicos, pero cualquier persona que tenga esas habilidades o emprendedores que puedan traer maquinaria especializada y quisieran traerla acá y exonerado de tributos, ¿no? Ahora, todavía la ley está en proceso de implementación. La ley anterior trajo gente, pero como bien tú dijiste hace un ratito, el problema es que si estamos en un proceso de crecimiento del PBI, el país va a seguir atrayendo al migrante. Mientras el crecimiento se aletarga y caiga, el migrante va a fluir para afuera. Entonces, va a depender, si nosotros seguimos creciendo y atrayendo más capital y más trabajadores, yo creo que vamos a atraerlos, y con esa ley del retorno, peruanos van a querer regresar. Eso pasaba en México, es chistoso, cuando más duros se están poniendo con la migración mexicana es cuando menos flujos de mexicanos están entrando a México. Al contrario, es más bien gente de México retornando a México. Su problema más bien está en otra frontera, más abajo, que es la frontera de Guatemala con respecto al resto de países en Centroamérica. El problema no está en la migración mexicana, que la migración mexicana ahorita es negativa, para ponerlo así en cifras. O sea, en los últimos 6 años, la migración mexicana ha sido totalmente de retorno. Entonces, creo yo que nosotros tenemos que trabajar en ese tema de atracción a nuestros migrantes, si quisiéramos. Hay algunas ideas mías. Yo vi un caso concreto en México, que era una ley que se llamaba el 2x1, que era, como se juntan por comunidades, las comunidades
se les podía promover para que ellos inviertan en sus comunidades locales. Por ejemplo, estaban los de Puebla que invertían en Puebla, ¿no? Bueno, podríamos hacer algo así con la gente que está en New Jersey, que son básicamente, principalmente vienen del norte chico de Lima, ¿no? Y decirles, por ejemplo, inviertan ustedes en su localidad y el gobernador, el alcalde puede hacer la inversión complementaria y haber un mecanismo de apoyo a ese financiamiento para inversiones locales para sus familias, ¿no? Mecanismos hay para atraerlos y hacer que su capital venga al país, y no solamente como remesa, sino como un capital que se oriente mejor a una inversión que genere bienestar a sus colectividades con las que están conectadas por el corazón. Así que hay posibilidades de hacer normas nuevas en esa dirección. Gracias, Mercedes. Y bueno, le doy la palabra a Ramiro Escobar en la última ronda. Ok, gracias. Yo estaba pensando cuando los escuchaba hablar en algo que también creo que sugiere el libro, y a propósito del comentario de Mercedes, también este asunto de qué es lo que trae de nuevo la migración, ¿no? Y hay una cosa que creo que se puede constatar en Estados Unidos. Estados Unidos, con toda la fuerza que tiene, con toda la superpotencia que es, también está en crisis, y tiene una crisis cultural muy severa. Miren nomás la cantidad de tiroteos que hay, ¿no? Prácticamente todos los días. Y el dato que da Alan en el libro es sugerente, ¿no? Casi a contracorriente de lo que mucha gente cree, ¿no? La mayoría de actos delincuenciales no lo cometen inmigrantes en general, y tampoco, menos aún, inmigrantes venidos, digamos, del sur, ¿no? Y esto me sugiere algo que me parece súper interesante, y es que probablemente una posibilidad de renovación cultural en Estados Unidos venga justamente del fenómeno migratorio. Yo tengo un amigo, bueno, es un primo en realidad, que vive en Georgia, ¿no? En un pueblito que se llama Brunswick. Y bueno, él vive ahí, tiene dinero, está bien, pero continuamente viene al Perú. ¿Para qué? Para divertirse. Porque dice que allá no tiene muchos amigos, y los pocos amigos que tiene son latinos, pero es una parte donde no hay muchos latinos. Entonces hay algo que no está bien en la cultura americana tradicional, probablemente. Hay libros sobre esto. Morris Berman, un filósofo de la Universidad de Cornell, tiene una saga de libros sobre eso, y es muy interesante. Esa obsesión por comprar, por ejemplo, ¿no? Que hace que mucha gente sienta que es una sociedad con muchas cosas y pocos vínculos. Pero ¿dónde hay esos vínculos que en la cultura norteamericana más tradicional no existen con tanta intensidad? En el mundo latino. En el mundo latino los lazos de parentesco o de amistad, seguramente Alan me lo confirmará, son más intensos, son más cercanos. Hay fiestas, hay folclore, digamos, hay formas de ayuda que en la imagen del norteamericano clásico, o el mundo norteamericano clásico, ese que quiere Donald Trump cuando dice Make America Great Again, no, una casa por acá, otra cosa por allá, y digamos, volver a lo de antes cuando ese antes ya no puede existir, ¿no? En realidad el futuro está en esa especie de transformación, incluso demográfica, de Estados Unidos, que hemos estado comentando, ¿no? La mitad de la población norteamericana hablaría español, ¿no? Y entonces ya tendrían que salir en nuestra cabeza imágenes típicas como las del tío Sam, ¿no? O las típicas series de televisión. De pronto el pata de House of Cards nos va a hablar en español mirando la cámara, así, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que es una cosa que curiosamente me parece que Donald Trump no está viendo, ¿no? Él pretende una América que ya no existe ni va a existir. Y probablemente la migración sea un fenómeno, especialmente la migración latina, que es la más grande, pero tú también hablas de la China, ¿no? Que se ha hecho importante, ¿no? Es la que puede renovar culturalmente Estados Unidos y hacer de esta una sociedad un poco más cercana, con vínculos, con comercio, con una economía más boyante, etcétera, porque como dijo Mercedes, los chinos se vienen con fuerza. Están pensando, pero a largo plazo. Solamente un dato, lean cuando puedan o busquen en YouTube a un periodista británico que se llama Martin Jacks, y él explica cómo los chinos tienen un estado civilización, no un estado-nación. Todo el mundo pone de ejemplo la muralla china. El canal chino se construyó en 12 siglos, 12. Solamente
eso lo puede hacer un país, una colectividad que tiene mirada a larguísimo plazo. Y mientras los chinos están mirando para allá, Donald Trump está mirando para acá. Y en ese mirar para acá, para atrás, quiere votar a un colectivo, o por lo menos restringir la entrada de un colectivo que podría significar la renovación cultural y económica de un gran país, ¿no? Podría perder ese papel si es que lo hace. Una cuestión adicional, o un par de cuestiones adicionales chiquitas. Una es que, de todas maneras, yo creo que el fenómeno migratorio es complejo y no es fácil. Y por eso hay racismo, xenofobia, etcétera. Hans Exenberger, para explicar cómo funciona, dice que es como que uno entrar a un vagón. Imaginemos que nosotros no nos conociéramos y entramos a un vagón de tren. Y entonces nos vamos a saludar, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Solo después de unos minutos vamos a entablar una conversación. Y de pronto, después de 1 hora, 2 horas, vamos a tener ya algún tipo de intercambio que va a encontrar algunos puentes, ¿no? El fenómeno migratorio probablemente sea así, no es fácil, pero se puede hacer, con voluntad, con inteligencia, y sobre todo desmontando mitos, ¿no? Estos que señalamos en el libro y que hemos compartido en la conversación, ¿no? Hay un dato que me parece pertinente, Alan, ¿no? Y es por ejemplo, en una parte se señala, es un dato que aparece también en otros estudios, pero tú lo pones ahí, solo el 3% de la comunidad mundial vive en un país que no es su país de origen. Y se cree que es un montón, ¿no? Pero es solo el 3%, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar en eso, el fenómeno está inflado, pero es real y va a seguir ocurriendo, pero hay una serie de mitos alrededor de él que no permiten entenderlo. El otro que me pareció muy interesante es este asunto de las cárceles. El 25% de la población carcelaria mundial está en Estados Unidos. Métanse en Netflix, van a ver un par de series o documentales interesantes sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no tienes una solución legal inteligente y una solución política inteligente, apelas a la punición, te vas adentro, ¿no es cierto? Y hablas ahí, esa es la parte, o una de las partes que me parece más interesante, porque es periodismo de investigación, ¿no? Las grandes empresas de cárceles, ¿no? Que viven de este negocio, ¿no? Y entonces uno dice, estamos apuntando mal. Yo le escuché decir un día a José Ugas, uno de los más grandes penalistas de este país, él que decía, ¿no? Mi oficio o mi profesión, mi especialidad es la última de la cadena. Debe ser el último eslabón de la cadena. Tú tienes que aplicar punición cuando ya no hay otra solución. Pero acá se aplica la punición adelante, ¿no? Y entonces tenemos inmigrantes encarcelados, tenemos leyes punitivas, como esa que se dio en Arizona, que también la menciona, ¿no? Y estamos apuntando mal, pues. Estamos apuntando mal. Entonces, me parece que no vamos a lograr un mundo más justo, no vamos a enfrentar el fenómeno de la migración de manera, digamos, viable con esos métodos, y menos aún olvidando lo que hemos conversado al comienzo, ¿no? Este es un mundo de migrantes y todos los países son países migrantes y siempre va a ocurrir esto, y esta es una nueva etapa que asusta, ¿no? Pero que no se va a ir y después vendrá otra. Y así es el mundo, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene un, entre comillas, extranjero en su descendencia. Yo lo arrastré en mi caso y descubrí que mi ancestro vino de Pamplona. Y ahí hice el seguimiento y descubrí que el apellido Escobar viene de un señor que fabricaba escobas. Entonces, uno, si se pone a buscar, va a encontrar eso. No hay nadie totalmente descendiente de Yoke Yupanqui, ni totalmente descendiente de un italiano, ni nada. Siempre estamos mezclados, y entonces tener un discurso como el de Trump me parece un discurso antihistórico, un discurso bien poco informado y finalmente errático como su peinado. Gracias. Cierto. Bueno, y eso de que de repente House of Cards un día pueda ser en español, no está tan lejos. La mayoría de las series americanas, o la moda es que utilicen muchas frases en español, pronunciadas además al modo latino, ¿no? Entonces, este es un poco un reconocimiento un poco a los candidatos, el mismo los Trump personajes dijo una populares. frase una vez, ¿no? Dijo, no queremos bad hombres. Es un Spanglish medio raro. Pero bueno, ahora me gustaría conocer un poco más a Alan, lo conocemos bastante por su trabajo acá, y me gustaría que nos cuentes cómo fue tu propio proceso
de trasplantarte de país? ¿Cómo fue tu propio proceso de migrante? A ver, esto no me lo esperaba, pero bueno, yo me fui después del gobierno fujimorista a trabajar a Estados Unidos porque estaba complicado hacer investigación aquí. Tú tuviste una casa que te permitió hacerlo, pero en televisión era bien complicado, era difícil. Entonces decidí irme para allá y la verdad es que tuve la bendición de Dios, ¿no? Porque llegué a trabajar a una productora de noticieros en Iowa, la tierra del maíz, pero ningún noticiero se hacía para Iowa. Todos los noticieros eran para Texas, para California, para Nueva York, para Washington. Yo he hecho 28 noticieros al día. Y producíamos noticieros, pero no noticias, ¿ah? Era una productora de noticieros. O sea, hacíamos noticieros enteros en un solo lugar y le íbamos cambiando la vestidura, ¿no? O sea, las primeras partes del noticiero eran noticias locales y después todo el segundo, tercer y cuarto bloque era igualito para todas las estaciones locales para las cuales servíamos. Entonces tuve suerte porque nunca se metieron en mi trabajo. Yo podía decir prácticamente lo que se me ocurría. Por supuesto que cuando uno es su propio control es peor, porque te obligas a ser muy riguroso en lo que tú estás diciendo, ¿no? Y mi proceso migratorio fue al comienzo difícil como todos, pero una vez que encontré y pude entrar a lo mío, que es el periodismo, pues ya me empecé a desarrollar en eso y me fue bien. Ahora, al comienzo, yo tengo que decirlo, yo trabajé en un restaurante, era busboy. No era muy boy porque ya tenía 40 y pico, pero así se llama, bueno. Entonces yo servía el agua y cortaba el pan y lo servía en la mesa. Y lo que uno aprende en el proceso como inmigrante es a no temer nada, no tenerle miedo a nada, porque tampoco tienes dónde caer. A veces cuando estás en tu país tienes quien te ayude, pero hay un punto en el cual estás solo. Y a mí me pasó, y todos ustedes saben que yo enviudé hace casi 5 años y estaba solo en ese proceso, mis hijos y yo. Y esa es la vida del inmigrante. Tu familia está aquí, te comunicas por teléfono, y ahora es mucho mejor porque ahora tienes el Facebook y tienes las redes sociales, te puedes mirar online. Ahorita mis hijos están en España visitando a sus abuelos y hace 1 hora yo estaba con mi hijita de 10 años hablando por el FaceTime, ¿no? Y tienes esa ventaja, pero estar lejos es estar lejos y estar desarraigado de tu tierra, ¿no? Y la primera cita que yo tengo en el libro, después de la cita de Ronald Reagan, es una cita de Martel, que es un filósofo canadiense, que dice que habla sobre el desarraigo, el salirse de tu zona de confort para irte a vivir a otro sitio donde incluso no hablan el idioma, ¿no? Yo me fui a los 40 años y solo sabía decir yes y no, porque como fui flojo en el colegio, no aprendí inglés, ¿no? Entonces he aprendido inglés en la cancha, como se dice, ¿no? Entonces es todo un proceso, es duro, pero el fenómeno inmigratorio te enseña y creces como ser humano y aprendes a respetar y aprendes a amar a la gente. Y el amor es algo muy importante. A veces solamente lo llevamos al término romántico, pero el amor, que para mí viene de Dios, y yo le doy gracias a Dios por haberme permitido escribir este libro, es quizá lo que los seres humanos deberíamos recordar con mayor frecuencia y deberíamos de sentir desde el corazón de verdad. Porque si tenemos amor no hay posibilidad de xenofobia, no hay posibilidad de racismo. Yo he experimentado el amor de gente que no me conoce
y que me ha ayudado en el proceso de insertarme a la sociedad americana. Mi primer empleador fue un americano, se llama Jeff Lyle. Digo, de repente él está escuchando en Facebook Live porque estamos en vivo, y Jeff fue una persona fundamental en mi vida como inmigrante. Él me adoptó prácticamente, fue mi sponsor y me dio ¿cómo se llama? La visa de trabajo, me dio la green card, ¿cómo se dice? La residencia, gracias. Me dio la residencia permanente y me ayudó en todo. Y tú te encuentras gringos que son así. Esos son los gringos de verdad. Los de verdad son los que fundaron el país y que aman a otros. Son los protestantes. Los que tienen a la religión y a Dios por delante de todo. Porque muchos de los que son, los que hablabas, Mercedes, de los redneck, son cristianos de la boca para afuera, pero no practican realmente el amor de Dios. Y ustedes van a encontrar que hay dos tipos de estadounidenses, ¿no? Los que construyeron el país, los que tratan de entenderte, los que cuando tú le hablas el inglés masticado, te prestan atención y te llegan a entender, y el que te mira con el rabo del ojo, que es el más ignorante siempre, ¿no? Porque no hay otra cosa, no hay cosa peor que la ignorancia con soberbia, ¿no? Esa mezcla es fatal, es peor que el arroz con mango, como decimos en Perú, ¿no? Bueno, y una curiosidad que tengo, yo he entrevistado a muchos migrantes peruanos que de alguna manera tienen papeles exitosos en la sociedad americana, y una de sus preocupaciones es que cuando tienen hijos allí, que han ido muy pequeños o que han nacido allá, obviamente ya hay una sinergia cultural. ¿Cómo ha sido en tu caso para mantener la identidad o cultivar la identidad peruana en tus hijos? Lo que nosotros hicimos en la casa, y fue una ley que se impuso, es que en la casa se habla español, period, no se habla inglés, para nada. Entonces, y esa era una batalla de Tere, ¿no? De mi esposa, que en paz descanse, y yo sé que está en paz y está feliz también. En la mesa, pero claro, los chicos es terrible, porque no los podías hacer que no hablen inglés. Es desesperante, o sea, ellos entre ellos se hablan inglés y a veces te hablan Spanglish, ¿no? Y entonces es gracioso porque tú les hablas en español y te contestan en inglés. Y tú les dices algo en inglés y te contestan en español. Entonces es una batalla, pero es una batalla que tú la ves más de acuerdo al nivel cultural también de los inmigrantes. En California, en la costa oeste, el inmigrante es mucho más, que es de otro nivel cultural. Los chicos que tú te encuentras con gente que crees que habla español por el aspecto que es como uno latino y no te entienden nada, o sea, hablan solo inglés, porque no les enseñaron en su casa a hablar en español. En cambio, cuando tú vas a la costa este, donde hay otro tipo de inmigración, los padres son muy preocupados porque los hijos conserven la identidad cultural. En mi caso, nosotros, bueno, siempre les explicamos, y ahora yo que estoy solo con ellos, les explico les hablo sobre el Perú, les pongo videos, esos lindos que salen de PromPerú, que realmente te hacen sentir orgulloso, ¿no? Y yo creo que hay que aplaudir la labor del gobierno peruano, que está haciendo un esfuerzo, y yo quiero reconocer aquí a la labor tuya, Mercedes, de hacer que la identidad peruana se mantenga, no para invadir otro país, sino para que permanezca la riqueza cultural, que no se pierda, y para además ayudar a que en otros países se enriquezcan con nuestra cultura. Es lindo ver cómo en Estados Unidos todo el mundo se está enamorando de la comida peruana. Y yo creo que eso es básico, ¿no? Todo el mundo quiere comer peruano. That's it. Eso es lindo, sí. Bueno, y para no hacerla interminable, una última pregunta. Bueno, tú planteas una solución al tema de la migración basada en su carácter económico, etcétera. Pero de otro lado también en el libro dices que hay mucho interés creado alrededor de este tema
que no va a ser fácil derrotar, ¿no? Los políticos hablan el idioma que de repente el WASP, el americano promedio, el blanco anglosajón protestante quiere escuchar, ¿no? Y que tiene un subtexto de racismo muy fuerte. Y la pregunta es, ¿qué esperas lograr con tu libro? ¿Qué quieres mover? ¿Dónde quieres mover? Porque por ahí dices que sería genial que lo leyera Trump, pero eso es un poco más complicado, no sabemos si lee. Pero, ¿qué esperas lograr con este libro? Mira, el libro va a ser traducido al inglés para el mes de agosto más o menos. Yo espero que lo lea, sinceramente espero que, porque él está muy mal asesorado en el tema inmigratorio. Él ha utilizado ese tema para exacerbar sentimientos y emociones en electores frustrados o que no encontraron en los demócratas realmente el cumplimiento de las promesas que hicieron cuando las hicieron, ¿no? Entonces ellos estaban más preocupados en temas minoritarios, que están bien, pero la mayoría es la mayoría, pues. Entonces los blue collar, que le llaman los cuello azul, que son los obreros, pues ya dividen en cuello blanco, cuello rosado, cuello azul, ¿no? Entonces los cuellos blancos son los empresarios, los gerentes, los cuellos rosados son los yapis, los ejecutivos mando medio, y el cuello azul es el obrero, ¿no? Pero ellos se olvidaron del blue collar, por eso todo el Midwest se fue para Trump, porque claro, él les dijo, te está quitando el trabajo el inmigrante latino, ¿no? Sobre todo el latino, y se metía con la frontera con México, decían los mexicanos vienen a violar, a asesinar, a vender drogas, y algunos, dijo una vez, algunos son buenos, creo, dijo Trump. Y claro, ese discurso es pólvora en manos de un pirómano, ¿no? O sea, el tipo es incendiario y está muy mal asesorado, y yo espero que con este libro, sobre todo cuando sea traducido al inglés y proponerlo, este libro va a ser presentado en el Hotel Trump de Nueva York. Sí. Eso se me ocurrió una vez estando en el Hotel Trump de Doral, en Florida, pero la empresa de marketing que está tomando la responsabilidad de ayudarme a vender este libro, me sugirieron que lo hagamos en el Trump de Nueva York, y es una forma de decir, este es un tema fundamental para Estados Unidos. El día que Estados Unidos haga lo que Donald Trump quiere hacer, Estados Unidos empieza a hundirse y China se lo va a pasar, pero en una sola se lo va a pasar rápidamente, porque Estados Unidos vive por la inmigración. Y el fenómeno de xenofóbico se ha visto a través de la historia en todas las olas inmigratorias. No les quiero contar lo que dice el libro porque quiero que lo lean. Y si ustedes están interesados realmente en el libro, les sugiero que lean, porque esto les va a abrir, espero, la mente a entender la inmigración de otra manera. Lo que yo espero con el libro es generar un debate más centrado en la realidad de lo que es la inmigración, y que no se hable en generalidades ni subjetividades. Eso es lo que yo espero con el libro, incentivar el debate de una manera así provocadora. Pues yo soy provocador, siempre he sido así, desde el colegio. Acá están amigos míos del colegio que han venido a verme. Es lo que espero. Gracias. Okay. Y para terminar, decir que es importante considerar todos los factores y los elementos que están anexados al tema inmigratorio. Ramiro, mencionaste el tema de las cárceles, ¿no? El tema de las cárceles es un negocio. El tema de la inmigración ilegal, sorry, pero es un negocio. Hay un montón de gente que gana millones de dólares. Hay una feria que se realiza todos los años desde hace 11 años, y ya está preparando la feria del próximo año, del 2018, porque la última se realizó en abril, si no me equivoco, en Texas. Es la feria de seguridad en la frontera. ¿Qué seguridad? Tengo un cuadro donde muestra que todos los atentados de 1978 fueron cometidos por ciudadanos estadounidenses o por personas con visa. Ningún hispano, 0 hispanos. ¿Para qué? Custodiar la frontera solamente tiene que ver con custodiar el tráfico de drogas, pero si quieren controlar el tráfico de drogas realmente, ¿saben qué tienen que controlar? El paso de dólares de Estados Unidos a México.
Eso es lo que tienen que controlar. Las montañas de dólares que van de Estados Unidos para pagar la droga que cruza por México, que no necesariamente es mexicana, ¿no? Viene de Colombia y viene de Perú también. Es un drama. Entonces, lo que trato de hacer con este libro es descubrir la verdad de un tema que tiene que ver con muchos elementos, complejo, pero en el fondo, si se enfoca como debe ser, solucionaría muchos problemas y alimentaría muchísimo a los países, tanto al país receptor como al país del cual salen los inmigrantes. La inmigración es un fenómeno excelente para los países. Hay que acoger al inmigrante. Si están viniendo aquí es porque la economía está creciendo. Y yo creo que ahora está volviendo a crecer de nuevo con el nuevo gobierno, ¿no? Y hay que tener paciencia y hay que saber esperar y respetar todos los procesos, ¿no? Hay que ser críticos, pero con propuesta, ¿no? Que es un poco lo que yo he querido hacer en este libro. Y sí, yo creo que Donald Trump está muy mal asesorado y es lo primero que voy a decir. Estoy ensayando mi frase de 7 segundos para decirla cuando me toque decirla en inglés. ¿Cuál es? No estoy ensayando. Ah, ya, recién le estás ensayando. Sí, lo voy a decir de repente como Vito Corleone, le voy a hacer una propuesta que no va a poder rechazar. Make him an offer that he El never nombre de tu refuses. peluquero para comenzar. Sí. Sí. Yo creo que va a tener impacto en inglés, cuando esté en inglés, mucho, porque es un tema que está cortando la médula espinal de la sociedad estadounidense y siempre ha habido discriminación. Cuando vinieron los ingleses rechazaron a los irlandeses, cuando vinieron los alemanes fueron discriminados por los ingleses y los irlandeses, cuando vinieron los polacos también fueron discriminados, cuando vinieron los italianos también fueron discriminados. Y ahora los negros, obviamente, y ahora los hispanos. Y a los asiáticos. Y es así. Lo que hay que hacer es observar con calma, porque toda inmigración es buena. Esa es la premisa. Bueno, y los asiáticos se los van a comer con zapatos y todo. Bueno, gracias Alan, gracias Mercedes, gracias Ramiro. Dejo con la palabra a Carla Palacios. Perfecto, muchísimas gracias entonces a los expositores que nos han acompañado esta noche, realmente un reconocimiento porque sabemos la nutrida agenda que tiene la doctora Arauz que nos ha acompañado hoy, gracias a Marisa Espinosa en su calidad de moderadora de la noche y del panel y también a Ramiro Escobar, internacionalista que nos ha dado brillos y algunos alcances sobre este importantísimo tema. Los tres nos han aproximado de manera clara, contundente y bastante profunda en el tema y a Alan por darnos esta ofrenda fantástica, con un abordaje bastante humanista además sobre el tema. Vamos a leer todos tu libro. Y bueno, yo hice simplemente una reflexión mientras los escuchaba. La vida es un viaje heroico del alma, por lo menos para mí. La vida es un viaje heroico del alma y a veces lo que nos impone la vida son los retos más allá de nuestros deseos personales. Dejar el país implica una profunda voluntad y experimentar esa llamada es vivenciar la vida a través de su lado expansivo, el cual tiene muchas veces el ropaje de la contrariedad. Dejar el país y acomodarse en otro no es cosa fácil, por eso tener este libro que nos da alcance sobre el tema realmente va a ser bastante importante para nosotros. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este evento. Quiero agradecer a nombre de los organizadores su gentil asistencia y reiterar nuestro agradecimiento a la empresa Caliza Inmobiliaria, sin cuyo apoyo desinteresado este libro y esta presentación no hubieran sido realmente posibles. Para los que deseen adquirir el libro, en la puerta de este auditorio, en los exteriores, lo pueden hacer. Alan Rivera estará a su disposición en la entrada de la biblioteca para dedicarle su libro y tomarse una foto con los invitados y con el libro que van a comprar. Sí, ¿Qué quieres gracias. decir algo más, Alan? Bueno, ok, muchísimas gracias por su gentil asistencia. Buenas noches.